Conversamos con Mauricio Morales para darle un contexto adicional a lo que veíamos recién en la nota. Mauricio, buenas noches. Hola, ¿qué tal, joven Manuel? Muy buenas noches. Artículo 60 de la Constitución es el que se infringe según el Tribunal Constitucional y por lo tanto por eso toma la determinación de destituirla. ¿Qué es lo que dice el artículo 60 de la Constitución? El artículo 60 de la Constitución es bastante explícito en señalar que está prohibida la caución o firma o suscripción de contratos entre autoridades de gobierno, en este caso ministros de Estado, y también entre legisladores y el gobierno. Y nadie entiende por qué Juan Manuel, ningún asesor, ningún profesional, ningún abogado se dio cuenta de que se estaba infringiendo claramente el artículo 60 de la Constitución en un caso como este. O sea, ningún ministro, ningún parlamentario en el ejercicio del cargo podía firmar un contrato con el Estado que implicara el traspaso de plata, por supuesto. Exactamente. Eso está total y absolutamente prohibido por la Constitución. De hecho, se le advirtió aparentemente al gobierno de que esto podía ser un problema, pero no se tomó mucho asunto. Implicó la salida de la ministra de Bienes Nacionales y posteriormente la salida de la ministra Maya Fernández. Ya vamos a hablar de esas otras dos salidas también, porque aquí hay una destitución. Ahora, en toda la historia del Tribunal Constitucional, ¿alguna vez había ocurrido que destituyera a algún parlamentario? Nunca. Tenemos la fecha de inauguración del Tribunal Constitucional el año 1970. Esta normativa viene desde la Constitución del año 1925 y no habíamos tenido hasta ahora ningún ministro de Estado cesado del cargo, o sea, ningún legislador, perdón, cesado del cargo producto de una situación como esta. Se había intentado otras veces, no es que no se haya intentado, lo que pasa es que el tribunal no le había dado los votos para que eso ocurriera. Exactamente, y en este caso la mayoría fue bastante rotunda, fue un 8-2, estamos a la espera de la redacción final del fallo, pero la leche ya está cocida en este asunto y la senadora Allende deberá cesar en su cargo. Ahora, ¿cuándo debería dejar el cargo? Porque entiendo que no es automático esto. No es automático, sí va a ser automático una vez que el Senado sea notificado por parte del Tribunal Constitucional respecto a la resolución definitiva, y en ese acto la senadora Allende queda cesada del cargo y el reemplazo lo tiene que hacer el Partido Socialista de entre las personas que ellos escojan. Entiendo que, sin embargo, para notificar al Senado primero se tiene que redactar el fallo y no hay un plazo para que eso ocurra. Sí, eso es muy curioso. No existe un plazo fatal para que el Tribunal Constitucional entregue ese fallo y lo notifique al Senado. Por lo tanto, deberán pasar algunos días para tener el reemplazo o que el Partido Socialista tenga la persona escogida para efectuar ese reemplazo. Hablemos de precisamente eso. Ya vamos a volver sobre el impacto político que esto tiene. No es cualquier figura. Ya el hecho que destituya a un parlamentario del Tribunal Constitucional en sí mismo se convierte en una información muy relevante, pero además estamos hablando de una figura histórica, como lo veíamos recién en la nota de Rafaela Bremen. Entonces, déjame preguntarte primero, ¿cómo se establece quién debe reemplazar en el cargo a la parlamentaria que lo va a dejar cuando sea notificada? ¿Cuál es el mecanismo? Esto es muy particular porque la Constitución habla de cesación del cargo y ante la figura de la cesación es el partido político el que define quién va a ser el sucesor o el reemplazante de la senadora, en este caso, que ha cesado en su cargo. Ojo que la cesación se puede producir por distintas vías. Una de estas vías es la destitución, en este caso de la senadora Allende, pero existen otras vías como por ejemplo cuando un senador asume como ministro. Siempre es el partido político el que toma la decisión de quién va a sustituir, en este caso a la senadora Isabel Allende. Bueno, en la sede del Partido Socialista precisamente está Silvia Córdoba y debe ser una de las tantas discusiones que paralelamente se están generando a esta hora en esa colectividad. Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ¿cómo están? Y totalmente, fueron 116 minutos de sesión por parte del Tribunal Constitucional esta jornada que finalmente sella con la destitución de Isabel Allende, quien lleva más de 30 años trabajando como diputada y actualmente como senadora de la región de Valparaíso. Y un golpe directo también acá donde nosotros nos encontramos en el Partido Socialista, que hace pocos minutos se estaba realizando una actividad por parte de la militancia del PS, donde se encontraban también algunas figuras de la directiva también del Partido Socialista y que incluso se levantaron las alarmas inmediatamente, porque recordemos que en etapa distrital la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, se encontraba precisamente en la región del Maule y ante esto tuvieron una serie de reuniones telemáticas y la decisión fue volver a Santiago para que mañana a primera hora se pueda hacer una mesa nacional para poder ver cuál va a ser el control de daños respecto a esta noticia que sin duda preocupa muchísimo al Partido Socialista y sobre todo en medio de lo que se vienen con definiciones de la próxima presidencial y también la parlamentaria. Y lo hemos visto durante meses lo que ha sido esta polémica de la fallida compra-venta de la casa de la familia de Salvador Allende desde el mes de enero, cuando se conoce esta noticia por parte del Ejecutivo, se celebra también por parte del Gobierno y luego se da cuenta de lo que ustedes mencionaban, la situación de la inconstitucionalidad que lleva este requerimiento. Hablaron desde el Ejecutivo, pasemos a verlo. Último minuto. Como Poder Ejecutivo nos corresponde, por supuesto,
respetar los fallos del Tribunal Constitucional, pero no podemos sino lamentar una decisión que, de acuerdo a los antecedentes que tenemos a la vista, generaría un precedente grave. Respecto de un proceso donde el Ejecutivo ha reconocido que ocurrieron errores administrativos y por lo tanto se han instruido sumarios en esa dirección, pero como señalábamos, la destitución de una senadora democráticamente electa, atendido los antecedentes que tenemos a la luz, nos parece un precedente grave. Claro, una situación que incluso la defensa de Isabel Allende hablaba que no había vuelta atrás respecto a todo el proceso sobre este requerimiento presentado tanto por Chile Vamos y también el Partido Republicano, y que en este caso lleva a tomar esta decisión y que finalmente ya el Partido Socialista tiene que ver quién va a ser la persona que va a estar hasta el año 2026 en este escaño como senador o senadora. Y claramente esto ha golpeado también a la directiva del Partido Socialista sobre esta situación, porque efectivamente se conoce esta noticia sobre este fallo de la destitución de la senadora PS, pero así también a través de esta carta enviada por la misma parlamentaria se habla de trascendidos, como han señalado, que lo han dicho acá también algunos militantes del Partido Socialista y que esperan el fallo y la proclamación oficial por parte del Tribunal Constitucional. Hay más reacciones. El Partido Socialista Último minuto. ha expresado su afecto y solidaridad con la senadora Isabel Allende. Por eso mismo, en la medida que no tengamos un texto escrito, no vamos a emitir un juicio sobre la situación. El Partido Socialista tiene como una figura inalcanzable por cualquier acontecimiento que pueda ocurrir a Salvador Allende, porque es una figura universal. Su figura está fuera de cualquier discusión. Sobre el fallo, nos vamos a referir cuando lo conozcamos. Lo ha dicho nuestra presidenta, cuando haya un fallo del Tribunal Constitucional nos vamos a referir. ¿Cuánto puede afectar la figura de Salvador? En lo personal, Isabel Allende ha sido una gran servidora pública en este país, senadora, diputada. Cuando existe un fallo, como lo ha dicho nuestra presidenta Paulina Bodanovich, nos vamos a referir. ¿Esto puede afectar para las presidenciales o parlamentarias? Muchas gracias. Último minuto. Ya vamos a ir a ese punto en un momento más, Mauricio. Déjame preguntarte, todos los gobiernos, ningún gobierno es infalible, todos tienen falibilidades, equivocaciones y errores, pero en términos de errores políticos, sin duda este es el mayor error político de este gobierno. Cayó la ministra de Bienes Nacionales, cayó la ministra de Defensa, sobre la cual hubo una acusación constitucional que no prosperó, pero de todas formas terminó renunciando, y ahora finalmente destituida la senadora Isabel Allende. Pero con el adicional, Mauricio, y ayúdame en este análisis, este gobierno, a diferencia de todos los otros gobiernos de centro-izquierda que haya tenido Chile desde el retorno a la democracia, es el que más ha realzado la figura de Allende. De hecho, la ha mencionado como parte del legado el propio presidente Gabriel Boric. Y sin embargo, termina siendo este gobierno el que de alguna manera sepulta parte importante de esa historia política con una senadora que, claro, termina su carrera de la peor manera posible, ¿no? Sí, en gran parte el presidente Allende fue la inspiración del presidente Boric al momento, en especial cuando asume el cargo. Y este hecho, Juan Manuel, se vincula a una serie de derrotas que ha sufrido el gobierno. Yo diría que esta es una derrota simbólica muy relevante que se añade a la derrota ideológica producto de la derrota en el plebiscito constitucional, la derrota política a raíz de la no implementación a rajatabla del programa de gobierno y la derrota ético-moral, si es que lo podemos llamar así, con el caso Convenios y el caso Monsalve. Por lo tanto, tenemos una cuádruple derrota que al gobierno le va a costar muchísimo administrar de aquí en adelante, sobre todo en su relación con el Partido Socialista. Esto es muy importante. El gobierno está en medio de un proceso electoral. Hoy día el Frente Amplio proclamó la candidatura del diputado Gonzalo Vinter. El PPD tiene la candidatura de Carolina Toá y estaba buscando el apoyo del Partido Socialista. El Partido Socialista en 10 días más va a, digamos, proclamar a su presidenta electa, la senadora Paulina Bodanovich, y probablemente terminen nombrándola a ella como candidata presidencial. Sí. ¿Y qué puede ocurrir? En la contienda presidencial, en medio de esto que el Partido Socialista sin duda considera una afrenta provocada por un gobierno del Frente Amplio. Tú lo has dicho, Juan Manuel, lo más probable es que el Partido Socialista lleve una candidata presidencial. El Partido Socialista quedó herido, le rompieron el corazón, le fracturaron el alma y por lo tanto parte de la militancia del Partido Socialista va a buscar una figura que sea capaz de representar y defender los principios en una primaria, sea cual sea esta, Juan Manuel. Puede ser una primaria junto con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, desde la DC hasta el PC, o en una primaria en que solamente participen partidos de centro-izquierda, el PS, el Partido Radical, la DC, el Partido Liberal y la Federación Regionalista Verde Social. Pero no me cabe la menor duda de que si el Partido Socialista estaba dubitativo respecto a presentar una figura presidencial, este evento va a hacer que se rearme y que salga a defender los principios de Allende. Ya.
Y por lo tanto, tensiona al oficialismo, puede provocar un quiebre adicional o una distancia, más que un quiebre adicional, entre el mundo de Apruebo Dignidad y particularmente el Frente Amplio con el PS. O que, dicho en simple, el Partido Socialista apunta al gobierno y diga: ustedes son los culpables de haber mancillado la historia de Salvador Allende por un error amateur, porque es un error bien amateur el que se cometió aquí. Claro, si es que uno defendiera este punto, Juan Manuel, como socialista y desde una perspectiva histórico-emocional, diría que la única alternativa que tiene el Partido Socialista sería abandonar el gobierno por una cuestión básica. Se está mancillando, como dices tú, la historia reciente del Partido Socialista, del presidente Allende, y por lo tanto no habría otro camino que salirse del gobierno con el fin de recuperar la honra. Sin embargo, el Partido Socialista tiene militantes en los cargos más importantes del gobierno, tiene ministros, subsecretarios, jefes de servicio, y por lo tanto el costo de salirse del gobierno es mucho más alto que el costo de asumir una situación de estas características. Veamos de vuelta en el Partido Socialista, Silvia Córdoba, si se sabe si hay más movimientos, si esto es una cuestión que van a postergar para mañana, si todavía continúan esas reuniones que estaban teniendo en las últimas horas. Silvia, haznos la última actualización. Último minuto. Al menos acá donde nosotros nos encontramos, en la sede del Partido Socialista, puertas completamente cerradas, ya salió parte de la directiva del PS y hay que decirlo, y lo hemos conversado internamente con algunos dirigentes también de la directiva del PS, con varias tareas para la casa, que ellos lo han señalado, y varias reflexiones que tienen que ver con lo que ha pasado durante meses con esta fallida compraventa de la casa de Salvador Allende. ¿Por qué en un principio se accede a comprar esta casa? ¿Por qué no se revisó la Constitución, el artículo 60, para dar cuenta de que en este caso una senadora no podía acceder a compras del Estado? ¿Y por qué tampoco estuvieron al tanto de las advertencias finalmente que hicieron no solamente militantes del PS, sino también desde las mismas reparticiones del gobierno? Estamos hablando de bienes nacionales, estamos hablando del Departamento de Patrimonio ligado al Ministerio de las Culturas, donde varios documentos a los que hemos accedido también dieron cuenta con esta situación, advirtieron lo que estaba pasando y las consecuencias que podía contraer también a Isabel Allende y también a la familia, y donde sin duda mañana en esta mesa nacional acá en el PS va a haber harto que hablar. Y vamos a estar muy atentos a eso, y junto a Mauricio también quedamos pendientes de cualquier evolución que tenga esta noticia, que todavía está en desarrollo, porque falta todavía leer el contenido del fallo para que se envíe al Senado y luego se materialice la destitución de la histórica senadora del PS, Isabel Allende. Silvia Córdoba, desde la sede del Partido Socialista. Gracias, Silvia. Buenas noches. Buenas noches. Mauricio, quedamos atentos y pendientes a cualquier novedad. Listo, Juan Manuel. Gracias, Buenas noches. Mauricio. Buenas noches. Muchas gracias.